Bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de A mí qué. Hoy vamos a hablar sobre el cristianismo y si el cristianismo es una camisa de fuerza que quieren imponer sobre ti. ¿A mí qué? Un episodio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Estamos listos para empezar, pero antes les quería preguntar a los padres, si ustedes tienen que escoger un sabor de helado, ¿qué escogen? Ay, híjole. Qué preguntas tan raras. Radicales. Fresa, mi sabor ¿Fresa? En general de fresa. Aunque no como mucho postre, pero la fresa es lo mejor, yo creo. A mí de pistache. Muy bien, a mí de cookie dough. Solo es eso. Es galleta, pero la masa de galleta se escucha como galleta de perro. Más o menos. Pues solo para recordarles cómo es la dinámica del podcast, hay uno que es como el abogado del diablo que hace preguntas un poco para poner incómodos a los demás, pero es para que salga la verdad. No es que a veces actuamos, ¿no? Un poco haciendo las preguntas, no es que creamos realmente lo que preguntamos, pero sí hacemos esas preguntas para que salga la verdad y hablar un poco de los temas. Y son preguntas que realmente nos hacen a nosotros. Entonces, seguimos con el tiempo de 23 minutos que comienza ahora. Entonces, la primera pregunta, directa. ¿El cristianismo es una camisa de fuerzas? ¿Con sus reglas, con sus leyes que te quieren forzar a hacer algo? No, claro que no. Por supuesto, porque el cristianismo es una invitación más bien a la libertad, sino de qué nos redimió Cristo. Si nos redime Cristo para hacernos más esclavos, pues de qué sirve, ¿no? Por eso San Pablo insistía en que no somos esclavos de la ley, sino que Cristo nos liberó. Claro, eso no significa que no tenemos que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Pero seguramente aquí hay novios o esposos que les podemos preguntar lo mismo. ¿Tu noviazgo o tu matrimonio es una camisa de fuerza? Yo espero que no, porque tú lo elegiste libremente y es una elección de amor. Pero claro que tienes que cumplir con ciertas cosas y con ciertos deberes. Y como dicen, ¿no? El matrimonio o una pareja, cuando eliges eso implica más bien que pues no puedes ya estar con otras personas o ya no puedes estar buscando otro novio, otra novia. Entonces, en este caso también el cristianismo. Si uno elige vivir como cristiano, pues implica dejar otras opciones de vida, incluso sanas, ¿no? Pero que la gente, digamos, del mundo va a practicar de otro modo, ¿no? El cristianismo es una camisa de fuerza. Yo siento que no. Lo que pasa es que a veces lo sentimos porque crecemos o se nos bautiza desde niños y conforme vamos creciendo, como que tenemos que vivir estas normas, ¿no? Pero si no entendemos el por qué, o un niño muchas veces dice, pues yo no elegí, más que nada lo dicen cuando ya están grandes, yo no elegí ser cristiano, ¿por qué tengo que vivirlo? Pues es un proceso que uno tiene que hacer de ir madurando la fe y a final de cuentas decir, bueno, mis papás me transmitieron esta fe porque creen que es bueno para mí, pero ahora que yo la vivo me doy cuenta que es buena y ojalá que todos lleguen a hacer ese proceso y a abrazar la fe de verdad, ¿no? Hay unos que están diciendo, pues, yo no la escogí, entonces a mis hijos no se las voy a imponer, ¿no? Que ellos escojan su propia religión. Quizás son muy pocos, pero ya empieza a haber esta tendencia, ¿no? No quiero imponer mi religión a mis hijos, que ellos conozcan y después que ellos elijan cuál es. ¿Está bien eso? ¿Está mal? ¿Qué crea? Yo digo que no, y creo que lo habíamos platicado antes. Si yo estoy convencido de que algo es bueno para mis hijos, pues se los voy a enseñar o se los voy a transmitir desde pequeños. Y si lo vemos con los bebés que ya tienen playeras del América, de las Chivas, del Barcelona, del Real Madrid, porque el papá cree que ese equipo es el bueno, es el porque que merece. Porque el Necaxa nadie trae, ¿verdad? Ningún bebé trae. Eso sería... Fuerza rayos. Y si le transmitimos ese tipo de cosas con tanta convicción y seguridad a nuestros niños, pues cuánto más algo que es profundo como la vivencia de la fe, o algunos que digamos, incluso si no tuvieran tanta fe en Jesucristo, pero al menos en las virtudes que transmite el cristianismo, ¿no? Que son secundarias, o sea, las virtudes vienen de Jesús. Por decir, yo quiero que mi hijo tenga una vida virtuosa, que se sepa controlar, que sepa tratar bien a la gente, que sepa ayudar al prójimo. Pues al menos por ahí vale la pena transmitir la fe, ¿no? De inicio. No, yo diría, a ver, aquí lo estamos viendo el cristianismo como tienes que cumplir esto y tienes que hacer esto y lo otro y dejar de hacer lo otro. Y sí, repito, hay que hacer y dejar de hacer ciertas cosas. Pero es una relación de amor en primer lugar. Entonces es como si le dijeras al niño, yo no te voy a imponer quién es tu papá. Te voy a dejar que tú elijas de grande quién es tu papá. No, es que mi papá eres tú porque de ti nací. Pues mi papá es Dios porque de Él vengo. Y si yo tengo la convicción de que Él es mi creador y de que Él es mi principio y que es mi fin,
¿cómo le voy a privar a mi hijo de eso? Es como si le privara del regalo de ver a sus abuelitos, ¿no? Es que no te voy a imponer a tus abuelitos, tú ya de grande lo escoges si sí o si no. No, pues es que son de él y tiene ese derecho también ese niño de poder convivir con sus abuelos. Lo mismo con Dios nuestro Señor a través de esta religión preciosa que no es cumplir, sino una religión de amor, pero que conlleva, obviamente, como toda relación de amor, ciertos cumplimientos. Viendo también, no sé, la imagen que pone usted de la camisa de fuerza, parte del rito del bautismo es la imposición de la vestidura blanca, ¿no? Que normalmente ya llegan vestidos de blanco y ya pues nada más uno dice la pequeña oración como sacerdote, ¿no? Pero, o sea, realmente representa el momento en el que te bautizo y ya te revisto de blanco, de la vida de gracia, ¿no? De todas las virtudes que Jesús y el cristianismo nos transmiten. Entonces, vuelvo a la comparación del equipo de fútbol, es ponernos la camiseta del cristianismo, es vivirla porque yo la amo. Y como yo me apasiono con mi equipo de fútbol, y yo me apasiono con mi equipo de fútbol, aunque gane, ¿no? Así nos deberíamos apasionar con el cristianismo. Yo me pongo la camiseta y yo vivo como cristiano y doy testimonio todos los días. Sí, por favor, si alguien conoce al Padre Israel y tiene su teléfono, cuando pierden Necaxa, mándenles mensajes de ánimos, que la vida sí tiene sentido, que hay que seguir adelante, porque Por favor. Está trágico esto. Es una muestra de fidelidad en las buenas y en las malas, ahí está. Pero ¿cómo hacer ese paso? ¿No? Yo creo que muchos de nosotros nos quedamos en ese cumplir las reglas, ¿no? Y está bien. Pero ¿cómo dar ese paso más de que ya no sea un cumplir las reglas, ir a misa los domingos porque tengo, o no decir malas palabras, o no enojarme con mi mamá, con mi hermano, sino realmente dar ese paso más de empezar una relación con Dios? ¿Cómo dar ese paso? Creo que, a ver, usted lo respondió, tener una relación personal con Dios, no una relación estructural con la iglesia, sino una relación personal con Dios, y eso es lo fundamental. Si no hay una relación personal, no tiene sentido cumplir las normas. Si no hay una relación personal, pues efectivamente, ¿para qué voy a misa? Si no hay una relación personal, pues ¿para qué me comporto bien? Si a fin de cuentas todo el mundo hace lo que se le da a su gana, ¿no? Pero cuando hay una relación personal, todo cambia. Entonces, ¿yo qué les invitaría? Comiencen a tener una relación personal a través de la oración, a través de los sacramentos, a través del apostolado y, ojalá, para comenzar más profundamente a todo esto, que vayan a un retiro y que de verdad se retiren, que dejen sus teléfonos, sus preocupaciones, que vayan a un retiro, seguramente en tu parroquia, en su movimiento, están ofreciendo retiros para tener una experiencia personal de Cristo, enamorarse profundamente de Él y entonces sí estar dispuestos a lo que sea con tal de seguir a Cristo. Y yo creo que no hay una receta secreta para que uno logre hacer este clic, digamos, con la religión y vivirla con convicción. A mí me gusta mucho una homilía que dio el Papa Benedicto sobre la parábola de los dos hijos, o el hijo pródigo, como normalmente es conocida, porque dice, a ver, el hijo pródigo, que todos tachamos de malo, porque se va y malgasta el dinero de su papá y pues se queda sin dinero, se pone a comer con los cerdos y entonces se acuerda que tiene un padre que lo ama, ¿no? Pero él se da cuenta, un papá que me ama, esa es la clave. Y regresa y el padre lo recibe. Y mientras lo está recibiendo, el hermano mayor se pone celoso y le reprocha, ¿por qué a él que se fue todavía le haces una fiesta y a mí que siempre he cumplido tus mandamientos no me das ni un cabrito para comerme? Y dice, no, pues todo lo mío es tuyo. Pero entonces ahí el Papa hace la reflexión, dice, el hijo pródigo se fue, pero en un momento, o sea, se alejó de la fe, y en algún momento él hizo el clic de, tengo un papá que me ama. Y regresó, ya cuando lo ves en comparación con la fe, dices, y regresó a la iglesia, porque se dio cuenta que Dios Padre lo ama. En cambio, hay muchos, vamos a decir de nosotros, ¿no? Que nunca nos hemos ido de la casa del Padre, que hemos vivido la fe más o menos, ¿verdad? Durante muchos años, pero estamos en la casa del Padre viviendo las normas, como el hijo mayor. Entonces, tampoco hacen, él no hizo el clic nunca. El hijo pródigo sí se fue, pero llegó a un padre que lo ama. Y el hijo mayor sigue ahí, obedeciendo como un obrero las normas, ¿no? Entonces, cada uno tiene su camino en la fe. ¿Cómo llegar a vivirlo con convicción? Pues una relación personal con Dios, como dice el Padre, pero no hay una receta secreta. Cada uno tiene su camino y siempre que intentemos buscar la verdad, yo creo que Dios nos va a guiar. Y creo que lo bonito es que el Padre invitaba a los dos a amarlo. Y el Padre les decía que todo es de ellos, a los dos, ¿no? Sí. No había una diferencia en ese sentido. Y yo
me siento muchas veces los dos. O sea, por un lado es hijo pródigo que se va, que no valora, pero por otro lado es hijo mayor que sigue aquí, ¿no? Y que cumple con las normas y que pues uno dice, pues ni modo, me aguanto, ¿no? Y no, la respuesta tiene que ser del corazón, del amor, ¿no? Pero no somos ni uno ni otro, sino que nuestra vida va como entre ese vaivén en los dos, ¿no? Entre ese querer alejarse y entre ese, pues, aguantarse y va y viene, ¿no? Y eso es lo difícil, ¿no? El quedarse en la casa del Padre cumpliendo los mandamientos por amor, ¿no? Pero uno no puede amar una norma, ¿no? Yo no amo reglas, porque las reglas no son amables, ¿no? Lo que significa la palabra amable, alguien que se da a amar. Pues las reglas no son amables, una regla es dura, una regla es rígida, una regla no tiene misericordia, ¿no? En cambio, si vemos a Dios como un padre, pues incluso cuando rompo una regla, su misericordia me acoge, pero necesito una relación con Dios primero. Entonces, si tengo esa relación con Dios, ¿ya no necesito de las reglas? Sí y no. ¿Ok? O sea, si yo tengo una relación con Dios, voy a poner el ejemplo de los novios que siempre lo pongo. ¿No? Si yo tengo una relación con mi novia, yo no necesito la regla de que no puedo tener otra novia. Y sin embargo, esa regla está ahí. O sea, si yo te digo que quieres ser mi novia, te estoy diciendo solo tú, no las demás. Okay. Si yo te estoy diciendo me quiero casar contigo, te estoy diciendo me voy a casar contigo y con nadie más y te voy a ser fiel. ¿Está esa norma? Sí. ¿Necesito de la norma? Si hay amor, no. Porque el amor, como dice San Agustín, ama ya lo que quieras. Si de verdad hay amor, del verdadero, no del sentimiento y de las maripositas, sino del verdadero, es que las normas van a salir, el cumplimiento va a salir espontáneo, porque estoy en un cumplimiento de amor y no de deber. Y por eso ya no necesito las normas, porque voy a cumplir las normas y mucho más. El problema de cuando me quedo con las normas es que siempre me quedo como en un así, ¿no? Y por eso muchos dicen, no, es que el cristianismo es aburrido, no, es que qué flojera ir a misa, no, es que qué flojera confesarse, es que rezar no siento nada, es que te quedas en cumplir y no vas a amar. Yo le firmo a quien quiera que si ama las normas, claro que no las vas a necesitar, porque vas a ir mucho más allá de las normas, no las vas a negar, vas a ir mucho más allá. Y usted, de hecho, padre Juan Carlos, la semana pasada, el otro episodio nos decía, cuando quieres algo, tú lo quieres proteger y surgen las normas, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Pues sí, por ejemplo, si estás tú aquí en la calle, caminas y agarras una piedra, pues nadie te va a decir que no puedes agarrar esa piedra, ¿no? Pero intenta agarrar una piedra, no sé, en las ruinas allá en Roma, en el Coliseo, intenta agarrar una piedra, no, o sea, te agarra la policía, no puedes llevarte una piedra, ¿no? Del Coliseo. O aquí, yo te digo que soy de Cancún, pues cuando vas a Chichén Itzá, pues no puedes subir la pirámide, no puedes llevarte una piedra, porque quieres proteger algo precioso, como es la pirámide, ¿no? Cosas que nos gustan las protegemos. Otro ejemplo, el fútbol, ¿no? Si yo quiero jugar el fútbol, que es un juego hermoso, ¿no? Pues vamos a poner reglas. No puedes agarrar el balón con la mano, no puedes patear al otro, tiene que haber una portería donde metes gol y hay puntos. Entonces se crean las reglas. ¿Es una camisa de fuerza? No, o sea, me gusta tanto el fútbol que yo mismo busco las reglas para que todos disfrutemos del juego, ¿no? La vida es más que una pirámide bonita, ¿no? Es más que el Coliseo, es más que un juego de fútbol. O sea, la vida es más preciosa todavía y necesitamos unas reglas que nos ayuden a vivirla mejor, a aprovecharla al 100 y a disfrutarla mejor. Y lo mejor es que cuando vives las reglas, por ejemplo en el fútbol, juegas mejor. Porque no me quedo ya con las reglas, sino que las supero. Ya no es nada más, no puedes sacar así, sino que ya aprendes a sacar de una manera que lo mandas de alguno con algún efecto, hacia algún lado, con cierta fuerza. O sea, las normas te enseñan a cómo jugar más libremente. Sí, y uno termina, o sea, haciendo esa comparación del fútbol, terminas elevando tu ser, o sea, juegas mejor tú. En la vida es así. Cuando empiezas a seguir unas ciertas reglas, tú creces en virtud. Tú te conviertes en un jugador estrella en la vida, realmente. Entonces, las reglas no es solamente para cumplirlas, sino para conseguir nuestra mejor versión, la mejor versión de cada uno de nosotros. Sí, a veces les pongo a los jóvenes la analogía del mejor jugador del mundo de fútbol, ¿no? Y unos dicen que Messi, otros que el bicho Cristiano, y van así hablando de quién soy. Yo les digo, no es ninguno de esos, sino que es Gary Lineker. Y todos, ¿quién es ese? No sé qué. Pero bueno, este es un jugador al que nunca le sacaron tarjeta amarilla. Entonces imagínense, por eso es el mejor jugador del mundo. Y todos dicen como, no, eso es ridículo, ¿cómo es posible que eso? Y digo, pues vivir el cristianismo solo intentando no romper las reglas es como vivir el fútbol intentando que no te saquen tarjeta amarilla. No, porque el fútbol es muchísimo más meter goles, hacer un juego de equipo, animar a los demás con tu liderazgo. No, hay mucho más
que no te saquen tarjeta amarilla. A veces el cristianismo lo vivimos, ojalá no me vayan a sacar tarjeta amarilla y ya. Y así estoy bien con el cristianismo. Y es algo mucho más, no es todo un estilo de vida que se mete dentro de ti y quiere sacar eso, ¿no? Lo mejor de ti. No conocía de ese jugador. Gary Pero sí, Lineker. el fútbol es más que no te No saca. debe haber sido muy bueno, ¿eh? Si no lo conocíamos. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Pónganlo en los comentarios. Pero bueno, quizás alguna persona que todavía dice, no, pero mucho de las reglas y no sé qué, dice puede ser, ¿no? El cristianismo puede parecer algo culturalmente rígido, ¿no? Que obliga a las personas a encajar en un cierto molde y un cierto estilo de vida. ¿Qué opinan de ese comentario? Yo más bien como que le daría vuelta a la tortilla, ¿no? Y ver si la cultura de hoy no te está obligando a vestirte de un cierto modo para encajar. Si tus amigos no te piden que hagas ciertas cosas, que pruebes alcohol u otras cosas para encajar, ¿no? Y esas cosas son nocivas. No solo moralmente, que algunas lo son, sino incluso para la salud. Entonces, hay más cosas o la cultura te invita a hacer cosas peores. Las cosas a las que te invita el cristianismo, que te invita, no te la impone. Las cosas a las que te invita, pues como dijimos, eleva tu ser para que llegues a ser más imagen y semejanza de Dios, más como Dios. Pues bueno, de aquí otra pregunta. No, a veces parece que siempre le estamos diciendo a la persona qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Con los mandamientos y en la moral, y en qué tiene que creer. ¿No? Al hacer esto, ¿no le estás quitando la libertad? Le estás invitando a vivir su libertad, ¿no? Otra vez, el amor es lo que hace libre. Y el amor tiene cierto camino, ¿no? Me imponen esto, es un molde. Yo diría, vete a África y ya te vas a dar cuenta de que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, de que el cristianismo, sí, cómo se expresa y cómo se vive, incluso no las reglas de moral, sino cómo se vive el día a día, cómo se celebra la misa, la Eucaristía, la oración, no tiene nada que ver. Vete a Corea. Y me acuerdo que cuando comenzamos a unir algunos padres amigos a Corea y como decían, es que celebramos misa pues hincados, ¿no? O sea, todo el tiempo con un altarcito chiquito. En fin, o sea, estamos tan acostumbrados y a veces tan encerrados en nuestro mundo que pensamos que siempre es así, ¿no? Pero en realidad el cristianismo es tan amplio, tan amplio. No sé, es que a mí siempre me dicen lo mismo los legionarios. Pues vete con un franciscano, vete con un diocesano, vete con un jesuita, vete con un... O sea, y te vas a dar cuenta de que la perspectiva, obviamente, sin salirnos de lo que enseña la iglesia como magisterio, la perspectiva es tan distinta que lejos de un molde, me están ofreciendo un camino súper amplio para poder desarrollar mi vivir y para poder, a fin de cuentas, llegar a ser feliz. Y yo recuerdo cuando estudiaba en Roma y pues salías a la ciudad, ahí me tocaba hacer las compras para el seminario, que son más de 300, entonces eran muchas compras. Y alguna vez, pues yo aprovechaba y me metía a las iglesias hermosas y hay muchas basílicas. Y en alguna me confesaba. Y pues ahí tienes jesuitas, franciscanos y los consejos tan diferentes que me daban de lo que normalmente me dan en el seminario, padres legionarios, una espiritualidad con la que yo he crecido desde los 8 años, ahí me ayudaba muchísimo, ¿no? Lo que escuchaba de otras congregaciones. Me encantaba. Pues eso, ¿no? El cristianismo no es una camisa de fuerza, sino que hay una grandísima diversidad de modos de vivir esta fe y de vivirla bien y de vivirla al máximo. Basta verlo, los extraordinarios papas que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Comenzando por Pablo VI, que yo creo que soy el único que tuvo Pablo VI, no me acuerdo de él, pero lo tuve. Pero bueno, Juan Pablo I, que lo tuvimos poco, pero Juan Pablo II, que es el que todos conocemos. Nada que ver con Benedicto y nada que ver con Francisco. Y cada uno son extraordinarios en su ser papa, sumo pontífice, ¿no? Sí. Porque el cristianismo nos da esa libertad. Sí. Sí, sobre todo ver eso de las distintas culturas, cómo el cristianismo ha llegado y se ha como, no digo mezclado, pero sí como combinado para sacar un bien mayor en la cultura, ¿no? En todas las culturas del mundo. Pero bueno, hemos hablado mucho de libertad, hemos hablado mucho de amor. Hoy quiero traer un concepto nuevo para enriquecer más todavía la conversación y es el de la verdad, ¿no? Porque no podemos hablar de libertad y de amor si no existe la verdad, ¿no? Entonces, primero esa pregunta, ¿no existe la verdad absoluta? ¿Existe una verdad que sí, que es absoluta? Aunque nos cueste decirlo hoy en día, yo creo que sí existe una verdad. No en todo. Hay cosas que pues son muy subjetivas, ¿no? ¿Qué comida me gusta? ¿Qué helado me gusta?
a qué equipo le voy, pero hay cosas que no pueden cambiar, ¿no? Y lo habíamos mencionado también en otra temporada, ¿no? 1 más 1 siempre va a ser 2 y no va a cambiar. La cuestión es que hay otros temas que no es tan claro saber si es del tema subjetivo, como los helados, o si es del tema que no cambia, como el de los números, 1 más 1, 2. Hoy en día, por ejemplo, un tema candente, ¿no? La sexualidad. Cada quien la vive a su modo. Ujú. Y cuando escuchas que fulanito hace tal o tal cosa, nadie dice está bien o está mal, nada más dicen, ok. Pero yo creo que ese tema, sexualidad, por ejemplo, entra en el tipo de cosas 1 más 1, 2. Que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, ¿no? Pero hoy en día nos quieren hacer pensar, no, es del tema de los helados. Y tú puedes decidir cómo lo vives, ¿no? Pero, digo, es un tema candente y yo creo que sí hay una verdad, ¿no? En tantos temas, también la verdad de un solo Dios, yo creo que hay un solo Dios, ¿no? Sí, si no hubiera una verdad sobre qué estoy construyendo mi vida, sobre simplemente lo que siento o lo que pienso hoy o lo que me invita la mayoría, Ujú. o sea, si no hay una verdad, ¿qué sentido tiene todo lo que hago? O sea, ¿qué es lo que da coherencia a mi vida? Lo que yo siento hoy, entonces mañana ya no lo voy a sentir, entonces ya no voy a hacer lo mismo, ya no voy a querer lo mismo, ya no me voy a vestir igual, ya no me voy a llamar igual, ya no me voy, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente estamos viendo muchísimas de estas consecuencias. Sí. Cuando no hay una verdad objetiva, pues todo cambia. Todo cambia y entonces nuestra civilización se comienza a desmoronar porque no está cimentada sobre roca. Entonces, claro que hay una verdad, pero la verdad, no me acuerdo si era Benedicto XVI que decía, la verdad tiene un nombre, ¿no? Que es Jesucristo. Entonces, cuando yo encuentro esa verdad, que es una persona y que se identifica con su amor, yo en la verdad no encuentro algo que se me impone otra vez, sino algo Ujú. que me libera. La verdad los hará libres, dice el mismo Jesús. Sí. ¿Y por qué creen que en la época de hoy, como decía el Padre Israel, por qué estamos intentando quitar esta verdad? ¿Por qué nos molesta tanto la verdad, quizás? Pues porque es más cómodo. Es más cómodo, pero no más feliz. Mm. Y lo hemos visto muchas veces nosotros en testimonios, ¿no? De gente que se viene a confesar o que está avanzando. Cuando se decide ser coherente con lo que de verdad le pide su conciencia, su vida adquiere muchísima felicidad, muchísima paz. Sí, es más cómodo, pero pues no es lo mejor. Leyendo yo algunos datos, ¿no? Por ejemplo, la gente pues que se da hoy a la vida, digamos, un poco libertina y dicen, pues haz lo que quieras. En jóvenes estudiantes, por ejemplo, este número de actitudes hace que el 25% de muchachas de secundaria y prepa sientan depresión. Cuando las muchachas que no sean a la vida libertina, digamos, pues es un número del 10-13% las que llegan a sentir depresión. O sea, el seguir este subjetivismo, relativismo y libertinaje, aunque parece que estás viviendo el momento y disfrutando, pero luego se dan cuenta que sus vidas no tienen sentido o no tienen una razón profunda por la cual vivir y llegan a la depresión, ¿no? Personas, señoritas, jóvenes de secundaria y preparatoria, ¿no? Ya hablando de depresión, pues es un dato duro y realista de cómo está nuestra sociedad el día de hoy. Yo siento que es como tener, me invento, $1,000 y lo gasto tontamente. Y después cuando lo gasté dije, ¿qué hice? O sea, me lo gasté en chicles, ¿no? Sí. O sea, ¿qué sentido, no? ¿Qué hice con mi vida? Entonces, cuando no hay una verdad, estoy gastándomela pues en chicles, ¿no? En lo que se me viene aquí al antojo ahorita y después se acaba y ¿qué hice? ¿De qué me sirvieron los $1,000? Sí. Y esa verdad absoluta, como decíamos Jesucristo, te puede limitar en tu libertad. Porque yo siento que mucho es que esta verdad no la quiero reconocer porque siento o tengo el miedo de que me va a quitar mi libertad, que tengan que empezar a vivir de una cierta manera. A veces quizás, ¿cómo hacer para romper ese miedo y ver que la libertad te va a venir cuando empieces a vivir en la verdad? Yo te recomendaría, comienza con una buena confesión, donde expongas tu verdad sin miedo. Si te da pena el sacerdote porque lo conoces, porque es el del colegio, el de la parroquia, pues vete a otro lugar. O sea, hay confesionarios donde ni siquiera se ve quién es. Y les aseguro que además los sacerdotes ni nos fijamos, se nos olvida. Pero vete a confesar y comienza, ponte en verdad frente a Dios. Y ese paso te va a ir llevando poco a poco a esa libertad. Yo simplemente diría, la verdad los hará libres. Y como dice el padre, pues ve, confiésate y dime cómo te sientes. O sea, después de esa experiencia, después de empezar a vivir como la iglesia te invita, como te recomienda, ¿cómo te vas a sentir? Al final hay un evangelio también que dice que todo aquello que está en la oscuridad va a salir a la luz. Y yo creo que
Yo no creo nada ya. La verdad es que pasaron 23 23 minutos han pasado Lo definitivamente. quiera o no lo quiera. Es de los números. Pues bueno, hemos hablado de temas muy interesantes. Me gustó mucho la conversación del día de hoy. Y pues, ¿qué? ¿Unos tweets para terminar sobre el tema de hoy? Sé valiente. Sé valiente. La verdad los hará libres. Diría, no vivas para que no te salga una tarjeta María, sino que vive en el amor. Cristo, Rey nuestro. Venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.